Agradezco la invitación que me hace el Departamento de Educación Continua del Instituto y espero que les resulte interesante lo que voy a compartir en esta mañana con todos ustedes. Ya saben el título y lo único que quiero agregar al respecto es que si bien es la salud mental lo que se aborda en la situación de los migrantes deportados, el análisis que voy a hacer en esta mañana es desde las ciencias sociales. Parto entonces de que el concepto de salud mental a nivel mundial es una cuestión de bienestar económico y político, puesto que sectores poderosos a nivel mundial desencadenan conflictos internacionales y regionales que a su vez causan sufrimiento personal, desmoralización social y desplazamientos urbanos, y más que urbanos quise decir humanos, y eso es lo que estamos viendo a nivel mundial en todos los continentes. Todos los días prácticamente aparecen este tipo de imágenes en donde están los migrantes desplazándose en condiciones muy precarias. Entonces, reitero, el concepto de salud mental es una cuestión de bienestar económico y político que se ve afectado por las decisiones que se toman en los grandes centros de poder mundial. Este concepto a nivel regional implica entonces la capacidad de agencia de los sujetos que se ven afectados en su bienestar y implica que estas personas ejerzan la exigencia de sus derechos sociales en acciones colectivas encaminadas a que los gobiernos de los estados-nación involucrados en estos desplazamientos forzados protejan, respeten y garanticen sus derechos humanos. Los Dreamers, por ejemplo, son un ejemplo de las organizaciones que ejemplifican la vigencia de este concepto de salud mental. Si las personas ejercen esta capacidad de agencia, los recursos psicosociales individuales y comunitarios que ponen en juego son su fortaleza ante la adversidad, la capacidad de decisión que ellos tienen, la convicción para salir adelante y la recuperación ante los infortunios que estas poblaciones muestran grandemente. Bueno, ahora, para entrar ya en materia del continuum de las tonalidades emotivas o del análisis de las emociones referidas por los migrantes, les voy a mostrar esta diapositiva y les voy a explicar cómo construí lo que yo llamé continuum de tonalidades emocionales o emotivas. Revisé para lograrlo 3 puntos de vista. Como pueden ver en esta diapositiva, cada autor presenta una definición, presenta los factores que predisponen las emociones, presenta también cuáles son las más frecuentes, qué tipo de tonalidades emocionales se evocan y en último lugar la información importante que ellos creen necesario mencionar para que su visión sea más completa. Entonces, inicio con esta diapositiva. Es una visión desde la perspectiva psicosocial con grupo de autores encabezados por Kiermaier. Al final vienen las referencias y ustedes van a poder encontrar todos los autores que estoy mencionando, o la mayoría de los autores que estoy mencionando y que son fundamentales para el tema de las tonalidades emotivas desde las ciencias sociales. Entonces, estos autores, Kiermaier, este grupo de profesionistas, hicieron un metaanálisis de varios artículos y ellos sacan como conclusión que que conviene definir los problemas de salud mental como situaciones estresantes caracterizadas por 2 situaciones.
Primera, no son incapacitantes, los sujetos siguen su vida cotidiana, y la segunda es que se ubican en un límite entre la salud mental y la psicopatología. Todas las situaciones enunciadas que pongo yo aquí en la diapositiva, como los que predisponen las emociones y tienen que ver con los estresores, se presentaron en los participantes, todas las que están mencionadas, al igual que todas las que están expuestas en la diapositiva como las más frecuentes. Ustedes pueden verlos ahí. Destaca en este grupo de participantes con los que yo he trabajado la presencia del consumo de alcohol y la violencia doméstica. Con excepción, me voy a referir ahorita al apartado de tonalidades emotivas, con excepción a vergüenza de ser diagnosticado, que solo se dio en un caso, y la esperanza y el optimismo en 2, todas las demás tonalidades emotivas se presentaron en los participantes de manera reiterada. Y de los síndromes de afiliación cultural que citan estos autores, destacado la presencia de la muina y la ausencia de nervios. Entonces, con esto doy fin al primer grupo de autores revisados. Ellos, como les menciono, ven que son situaciones estresantes que no incapacitan y que están ubicados en el límite entre la salud mental y la psicopatología. El siguiente grupo de autores, es este. Es una autora que trabaja mucho desde la perspectiva de género, y su nombre es Mabel Burin. Ella coincide con el primer grupo de autores en producir categorías límite. ¿Qué quiere decir esto? Que están ubicadas precisamente entre la salud y la psicopatología. La categoría que esta autora maneja es la de malestar emocional, y es un conocimiento frontera, dado que las 3 características que lo definen requieren de una mirada interdisciplinaria. Lo concibe como un hecho social que rehuye los criterios adaptativos, que son padecimientos no saludables, que le provocan al sujeto sentirse no saludable, pero tampoco enfermo, y que provocan desasosiego. Entonces, ubican también que los factores predisponentes, dentro de estos factores destacan las relaciones de poder y de subordinación, y el que no se replique en los participantes fue muy importante, porque aquí se ve la importancia de la migración que cuestiona los roles tradicionales de género, por lo que altera el poder tradicional de los afectos en las mujeres, que es una situación que Mabel Burin siempre ha venido reiterando, que es el área en donde las mujeres ejercen poder, o sea, en sus hogares. Tampoco se replicó en estos participantes el poder económico de los varones por lo mismo. Las mujeres que emigran, ellas tienen sus propios recursos y dejan de ser sometidas por cuestiones económicas. Dentro de los factores que predisponen, en el caso de Mabel Burin, se encuentran el tipo de socialización temprana, que en un grupo, por ejemplo, los niños que llegan siendo muy jóvenes, muy niñitos a Estados Unidos, pues su socialización primera es en Estados Unidos, lo que les da una visión del mundo totalmente distinta. Bueno, entonces, las situaciones también que ella muestra ahí, que están dentro de los factores predisponentes, vamos a ver relaciones de poder. Bueno, ya les mencioné los estados. Ahora vamos a pasar a cuáles son los más frecuentes. Los estados depresivos, que ella menciona ahí,
La violencia doméstica y la vergüenza por sentirse en crisis o mal adaptado se presentó en todas las personas, y la sensación de vivir una injusticia y la humillación de ser expulsados también. Esto ya referido al apartado de cuáles fueron las tonalidades emotivas más importantes. Es importante mencionar aquí que entre de los aspectos preventivos que esta autora sugiere, todavía no se presenta en estos participantes ese autocuidado o cuidados colectivos, siguen siendo muy incipientes. Este es el segundo punto de vista entonces que utilizo. Vamos ahora a ver el tercero. En el tercero es un autor que se llama Teodoro Kemper, y él es el autor representativo de la teoría de las teorías sociales de las emociones, de acuerdo a una definición hecha por Bericat, que está también en las referencias. Kemper define, vamos a ver en la parte izquierda de esta diapositiva, define la emoción como la expresión en el cuerpo de relaciones sociales. El otro, o sea, los demás, son fuentes de satisfacción de deseos, así como de premios y castigos, en una sociedad con desigual distribución de los dos atributos que predisponen las emociones desde el punto de vista de este autor, que son el poder y el estatus. Entonces, ahora vamos a ver factores que predisponen. La definición del poder en Kemper es situaciones en donde destacan la coerción, la amenaza, el dominio y el control. Y en la definición del estatus resalta el carácter voluntario con el que una persona otorga respeto, cariño y apoyo a otros. Pero no solo eso influye también la agencia, entendida como esa capacidad de las personas para interpretar quién es el responsable de las situaciones que están evocando las emociones. De ahí entonces que las normas sociales internalizadas, eso viene en la parte inferior de la diapositiva, y las interpretaciones que todos los sujetos hagan, las buenas o las malas de las situaciones, y todos los sentimientos desarrollados a lo largo de la vida, sean en este punto de vista los factores intervinientes. Este autor menciona que las emociones positivas más frecuentes son las que están ahí. Destaca, obviamente, el orgullo, la alegría, la satisfacción, el amor, y dentro de las negativas destaca la vergüenza, la culpa, el miedo y la depresión. Bueno, ahora vamos a ver la parte inferior de esta diapositiva. Este autor dice que cuando se trata del aspecto del poder, cuando una persona interpreta que está siendo sujeta de un exceso de poder, pero es su propia responsabilidad permitirlo, afloran emociones como culpa, ansiedad, la huida y el remordimiento. Pero cuando ese exceso de poder es un abuso de otra persona, evoca emociones como ira y hostilidad. Por otra parte, si el poder es escaso, y así lo interpreta la persona, las emociones asociadas son miedo, ansiedad, y si es tu propia responsabilidad de tener escaso poder, entonces te genera impotencia, un sentimiento de subyugación, pero si tú interpretas que es responsabilidad del otro, lo que te genera es ira, enfado, hostilidad, temor al futuro, sentirse vulnerado en situación de riesgo o rebelarte o más bien acobardarte. Muy bien. Ahora vamos con las últimas dos tonalidades en tono de azul en la parte inferior de la diapositiva, que esto habla de el estatus. El estatus, si se cree perderlo sin merecerlo, entonces genera
vergüenza por estar en falta o sentirse incompetente. Pero cuando se recibe de otros ese estatus de manera insuficiente y tú crees que merecías más, entonces genera emociones como mucha tristeza, que puede llegar a la depresión por falta de estima pública y de valoración social, también ansiedad, envidia, odio y las que ustedes ven ahí también. Bueno, así termino los 3 autores que me van a servir de referencia para el análisis de las emociones en migrantes deportados. Ahora pasamos a ver las definiciones que vamos a trabajar. Ya mencioné que las tonalidades emocionales son resultado de ese intercambio de poder en las relaciones interpersonales y sociales, y no solo de poder, sino del estatus asignado o recibido, pero también en general se definen como disposiciones y reacciones corporales que suelen ser breves, relacionadas con la conciencia de un evento y obviamente, reitero, como resultado de una interpretación. Ahora paso a definir lo que ahorita les voy a mostrar, que son los momentos cruciales. El proceso de deportación tuvo varios momentos cruciales, así lo determiné. ¿Y cómo lo definí? Como hechos breves y únicos que se cuentan en las entrevistas como una historia que abarca todo el proceso de deportación y que se ubican en contextos geográficos diversos, esto apoyada en el autor que menciono ahí abajo. ¿Cuáles fueron estos momentos? Fueron 6. En la parte de arriba en blanco están los nombres de cada uno. En el primero, o sea, previo a la deportación, resalta que son hechos relacionados con el temor en el que viven muchos mexicanos en Estados Unidos por no tener los documentos que acrediten su estancia legal. En el segundo momento, o sea, la detención, destaca la intervención del azar, el estar en el lugar equivocado y el que se pierde control de la movilidad y decisiones por parte de los migrantes. En el momento número 3, llamado deportación, son los jueces quienes tienen la palabra y los migrantes tienen que pasar un periodo de espera que generalmente transcurre en la cárcel. El número 4, llamado expulsión, ese está marcado por el traslado que se hace de la ciudad en donde son detenidos, el medio de transporte por el cual ellos son traídos a la frontera, la garita de entrada por en el que los dejan y el horario en el que los sacan. El momento número 5, llamado recepción en la frontera, ahí adquieren importancia las autoridades migratorias de México y la información que ellos les brindan a los migrantes deportados. Y el último momento, llamado regreso a la comunidad, se caracteriza por el reencuentro que tienen los migrantes con su comunidad de origen, entendida como su familia, vecinos y las autoridades de los 3 niveles de gobierno. En algunos casos es importante señalar que estos momentos se viven después de 20 años de haber permanecido en Estados Unidos. Muy bien, ahora paso a mostrarles algunos ejemplos de las tonalidades. No tiene ninguna organización, es simplemente que ustedes vean cuáles pueden ser. Ahora, paso a mencionarles, para hablar de un continuo, entonces necesitamos de una trayectoria y recurrí también a ver cuáles son los tipos de trayectoria según las narrativas de los sujetos, y estas son las 3 principales según Gergen, que también aparece en las referencias. Son las narrativas progresivas, en donde la valoración de los hechos se resume: las cosas parecen salir bien, puesto que se vencen las dificultades. En la regresiva es lo contrario, las cosas parecen salir mal, porque las personas se sienten abrumadas por todas las circunstancias que viven. Y en la narrativa estable, la dirección permanece estable, lo que bien empieza, bien termina y de manera contraria. Ahora vamos a ver. Según otro autor, Frank, desde la antropología médica define de alguna manera y le da un matiz a estas narrativas. Él habla de que cuando hay un evento intempestivo, como es una enfermedad terminal, que yo de alguna manera pensé,
es tan impactante como la deportación, las emociones son intensas y entonces cuando se vive la evolución de ese padecimiento, pues es lo que vemos como estos migrantes van pasando por los 6 momentos que ya expliqué. Estas narrativas pueden ser entonces de restitución, que dice, su trama se resume: ayer estaba sano, hoy estoy enfermo, pero mañana estaré sano de nuevo. Haciendo una equiparación, puede ser, ayer estaba en Estados Unidos, hoy estoy en México, pero mañana estaré nuevamente en Estados Unidos. Una narrativa caótica, según este autor, es aquella en la que el relato es avasallante, la desgracia es el tema siempre y se ve acompañada por otras dificultades sociales y económicas. La última es la narrativa de búsqueda, en donde el paciente se vuelve un agente activo y se apropia de la situación que vive, en este caso la deportación, y de manera creativa se le ocurren cosas para salir adelante de esa experiencia. Bueno, llego a los objetivos de mi presentación. ¿Cuáles son? El primero, analizar la relación entre momentos cruciales, categorías de análisis y tonalidades emotivas de acuerdo con la etapa de la vida en la que se produce la primera emigración, que fue mi categoría clave. La repito, es la etapa de la vida en la que se produce la primera emigración. Así agrupé y encontré 3 grupos. Primero, los migrantes deportados que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que son conocidos como la generación 1.5. También los migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo jóvenes, antes de los 20 años. Y por último, un tercer grupo, los que llegaron después de los 20. Así es que encontré yo entonces estos 3 grupos y yo voy a analizar junto con ustedes la relación entre estos momentos de acuerdo a esa categoría de análisis. El segundo objetivo es mostrarles la escalada, la escala de tonalidades emotivas detectadas desde los supuestos teóricos de los autores que ya les presenté. Y el último es intercambiar experiencias con ustedes, puesto que todos podemos aportar algo encaminado al bienestar de los migrantes deportados. El método que yo usé para mi trabajo es un enfoque cualitativo. Utilicé técnicas de observación participante, entrevistas semiestructuradas y realicé un grupo de discusión. El trabajo de campo lo hice en una comunidad semirural de Axochapan, Morelos, y todos los migrantes participaron en el circuito migratorio de Morelos, Minnesota. El trabajo de campo lo realicé durante la presidencia de Obama, eso es muy importante mencionarlo. La entrevista la diseñé ex profeso a este tipo de interés que quería yo investigar. El procedimiento, pues como siempre lo hacemos cuando vamos a comunidades, detecté informantes claves y después la técnica de bola de nieve me permitió contactarme con otros participantes a quienes se les explicó los propósitos del estudio, solicité el consentimiento informado, garanticé el anonimato y la confidencialidad. Y el análisis de la información recabada fue a través del contenido temático, en donde estoy detectando todos los temas más relevantes para los participantes y uno de ellos fueron las tonalidades emotivas. Fueron 15 migrantes, realicé 10 entrevistas, 6 con varones y 4 con mujeres. Los 5 varones restantes participaron en un grupo de discusión. Las edades promedio fueron distintas, de ahí que mencione que busqué variabilidad por las edades, se abarcó desde 19 hasta 53 años y obviamente participaron varones y mujeres, y también la variabilidad fue en el tipo de deportación, retornos y remociones y en el tiempo que estuvieron en Estados Unidos, que llegó a ser días, meses y hasta 23 años. Les voy a presentar los hallazgos, pero quiero ver cuánto tiempo llevo para ver cuánto. ¿Bien? Muy bien. Los hallazgos. Les explico cómo los organicé. Aquí está la primera tabla. Del lado izquierdo
ustedes van a encontrar los momentos cruciales que ya definí. En tono azul y entrecomillados están los testimonios que ilustran tanto la categoría de análisis, que está en tono como café claro o gris, no sé cómo lo vean ustedes, creo que sí se ve en tono café claro. Entonces, esa es la categoría de análisis, y al final, en tono de rojo, estoy mostrando las emociones asociadas. Y está una columna que dice Nelson, otra Camilo, Tyson. Son los seudónimos de los 3 participantes que llegaron siendo niños a Estados Unidos y participaron en este trabajo. Y son los que se conocen, como ya mencioné, la generación 1.5. Bueno, entonces empezamos a ver, previo a la deportación. La frase es como algo que resume lo de los 3. Es una representativa de lo que les pasó en ese momento. Dice, no cumplí los acuerdos del oficial de protección por andar en la bola. Se refiere a participar en las gangas, en las pandillas. Yo ya tenía arrestos previos, por lo tanto, mal récord. Muy bien. Entonces, en este momento, en los 3 participantes, lo que resalta es la criminalización asociada con frustración y con desconcierto, el consumo de alcohol y drogas, que es otra categoría, y asociada con la ansiedad y con esa sensación de los jóvenes de que no les importa correr riesgos, y el incumplimiento de las normas por participar, como les menciono, en las pandillas, lo que en opinión de ellos les produce orgullo por andar con la raza, porque consideran que eso es digno de mencionarse, lo que les provoca también tensión. Vamos al momento de detención. La frase es, crecí en Estados Unidos, nadie me dijo que no era de acá. Uno piensa que siempre vas a estar allá. Bueno, en este momento lo que destaca como categoría de análisis es la sentencia que los jueces les dan y los sentimientos en ellos de indefensión, confusión y tristeza. Una vez que les dicen que son acusados de felonías es una categoría legal más grave de una falta administrativa, experimentan impotencia y el sentirse desprevenidos. Y por último, la importancia de los papeles la falta de papeles para su criminalización, que está asociada con emociones como la ansiedad, el enfado, el enojo y el remordimiento. Vamos al momento de deportación. Cárcel de 3 a 6 meses estuvo este sujeto. Él dice, al final, en la cárcel, en las conversaciones que yo tenía con los policías y con los agentes de migración, dice, se burlan. No salían bien mis huellas por el trabajo que yo usaba químicos y mis huellas se habían borrado, dice, que los policías le decían, bueno, a ti te dejamos acá y compones de una vez mi casa. Entonces, ellos dicen que esos son muestras de racismo y de discriminación, lo que está asociado con tristeza, con una sensación de que si estás en la cárcel tanto tiempo, más te vale tener paciencia, aunque te genere estrés. También es el momento de la confrontación que te genera en ellos muina, o sea, coraje, y que a veces deciden manejar con burla, con chiste, riéndose, como es típico en nosotros los mexicanos, y también se caracteriza en este momento las faltas al debido proceso legal al cual ellos son sometidos, y entonces son sentimientos como frustración, desconcierto, sufrimiento y resignación. Vamos a la frase 4 en el momento de expulsión. Quería venir, pero no encadenado. Nos dejaron en otra frontera. Anduvimos bien perdidos.
Estos son, la categoría de análisis, abuso como política de la migra, tanto en Estados Unidos como en México, lo que genera emociones como desilusión, enojo, engaño, confusión, incertidumbre, temor al futuro, y también el venir a conocer a México, el país de tus padres, así lo dijeron ellos, quería venir, pero no encadenado, y ya estando aquí, bueno, en ese momento les produce curiosidad, quieren venir a conocer. El momento de recepción en la frontera, la frase típica es: no sabía qué esperar de ser deportado al llegar a la frontera. Para ellos, o sea, la migra, sí somos criminales. Entonces, las categorías aquí vuelven a ser discriminación, criminalización, pero ya en estos momentos ellos lo que sienten es un abandono completo, miedo y confusión, y se enfrentan a la corrupción en México, lo que les genera ansiedad e impotencia. Y el último momento aquí es, ya cuando llegan a su comunidad, dicen: gente de mi edad, dicen los jóvenes, yo les preguntaba, ¿de dónde es Zapata? Y no sabían, me dice el joven, mejor sé yo, que no crecí aquí, quién es Zapata. Entonces, las categorías son diferencias culturales, conflictos intergeneracionales, y eso, las dos situaciones generan el sentimiento en ellos de sentirse fuera de lugar. También las expectativas de volver a Estados Unidos, y este ejemplo es de como una especie de que genera tanto burlarse, pero también decepción y también orgullo, porque dice: mejor sé yo, que no crecí aquí, y estoy interesado en conocer la historia del país de mis padres. También les genera un sentimiento de extranjería, ellos no son mexicanos, lo que provoca ansiedad, frustración y temor al futuro. Paso ahora a analizar el continuo emocional de la generación 1.5. En Nelson y en Camilo, la valoración de los hechos resultó progresiva. ¿Por qué? Porque ellos mencionan: las cosas al final de todo parecen salir bien. En Nelson, él dijo: para mí, estar en México es una oportunidad para el cambio, acostumbrarme a conocer nueva gente, a ir a otra escuela. De hecho, empezó a estudiar la universidad acá. Y para Camilo, él dijo: él es una oportunidad, yo quería venir a conocer, dice, pero lo primero que pienso hacer es, primero Dios, me voy a regresar. Y les comparto que lo logró, él está nuevamente en Estados Unidos. Y Tyson, su valoración fue estable, inicia y termina con ansiedad, con sentirse extranjero, con ver que su futuro está incierto y se vive impotente ante todas las consecuencias dolorosas de la deportación. Así terminó el primer grupo. Ahora inicio con las mujeres. En las mujeres incluí una que es Mariana, que llegó después de los 20, y Elvira, que llegó antes de los 20. Las dos se caracterizaron porque no pudieron cruzar la frontera. Mariana ya había estado allá en un periodo de 2 años, pero quiso regresar a México para ver la salud de su madre. Al intentar regresar ya no lo logró. Y Elvira lo ha intentado como 6 veces y no lo ha logrado. Entonces vamos a ver. Previo a la deportación, cruce de frontera fallido. Quise correr, pero ya era tarde. Allí la categoría de análisis está los polleros, cómo los engañan, la economía de la migración, todo lo que ellas tienen que pagar, y les genera todas las emociones que están ahí. No, creo que no es necesario leerlas, pero bueno, frustración, miedo, temor, vergüenza de estar en falta porque no lo lograron, sentir mucho enojo por todo el dinero que ellas gastan y que no logran su objetivo. El segundo es, en el momento de la detención, nos encerraron como si hubiéramos matado, éramos puras mujeres, teníamos hambre y no nos daban de almorzar ni de comer. Las categorías son criminalización, porque están encerradas, los controles fronterizos más estrictos, que todos sabemos que ya están así, y las emociones asociadas suelen ser humillación, hostilidad y tensión, por sentir que no están recibiendo el trato como seres humanos que merecen.
En el momento de la deportación, Tucson, ella dice, me llevaron a la cárcel de Tucson con un juez, de ahí a la cárcel en Arizona. Mis delitos fueron burlarme de las autoridades y robo de identidad. Mi castigo, 2 años encarcelada. Las categorías de análisis pues son delitos que ameritan la cárcel y las tonalidades emotivas, miedo, impotencia, vergüenza, otra vez por estar en falta, impotencia, no puedo hacer nada, incertidumbre al futuro. El momento de la expulsión. A las mujeres nos trataron bien, pero a los hombres les hablan feo, les abren las piernas, los jalaban del pelo, los tratan peor. Ahí las categorías de análisis son el maltrato como política de disuasión y la criminalización. Y ahí están otra vez las emociones, ira, hostilidad, humillación, ansiedad. El momento de recepción en la frontera para las mujeres, pasamos a un albergue donde estaban también el grupo Beta. Nos dieron descuentos en los boletos para regresar y una identificación. Pensé, dijo Elvira, el año que viene vuelvo a intentarlo, espero en Dios pasar. Las categorías de análisis aquí son el récord, los polleros y los apoyos institucionales que obviamente causan cierta alegría y gratitud, pero que ya queda el récord en las computadoras de Estados Unidos y eso les genera miedo, ira y hostilidad. Y en el caso de las mujeres, al regresar a la comunidad, dice, me siento afortunada por regresar con bien, pero los vecinos como que se burlan. Entonces, las categorías, y aquí vuelve a ser otra vez, pues ellas sufrieron esa política como persuasión para que no logren intentarlo, y ya en su comunidad son estigmatizadas y hostigadas, lo que está asociado con resignación, frustración, el sentirse conflictuada, el sentirse no adaptada y con frustración. Vamos ahora a su continuo emocional. En las dos fue estable. ¿Por qué? Porque inicia y termina con frustración. ¿Por qué? Porque no lograron pasar la frontera. Pero al final la valoración es en Mariana, que ya había estado allá, es por sentirse violentada y humillada en su intento por cruzar, pues es una narrativa de restitución. Y en Elvira, por mantener su deseo de ir a trabajar a Estados Unidos, es una narrativa de búsqueda, convencida de que algún día lo logrará. Pasamos ahora al último grupo que voy a presentarles. Son los jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de los 20 años. Primero, ¿voy bien de tiempo? Sí. Muy bien. Primero, el primer momento es previo a la deportación. Cuando uno está allá, quiere uno vivir como acá, y eso es lo malo. No, todas las cosas que hacemos las vemos como normales. ¿A qué se refieren? Pues a pasarse los saltos, a manejar con aliento alcohólico, a violentar a veces a sus parejas. Entonces, eso fue lo que salió, o lo que ellos refieren, quise decir. Las categorías de análisis son incumplir las normas, las faltas administrativas y obviamente diferencias culturales. Aquí los sentimientos que se generan son culpa, ansiedad, pero también de manera contrastante orgullo, porque sienten que, bueno, pero pues es que soy mexicano, así es mi temperamento, por decir algo, ¿no? En el segundo momento, la frase es, cuando te agarra la policía, todo queda en tu récord. Y esta persona dijo, ya me habían agarrado varias veces, yo pensé, pues la tercera es la vencida, pues vámonos a México.
¿Cuáles fueron las categorías de análisis más representativas? Fueron reincidir en las faltas administrativas, el mal récord y el abuso del alcohol. Las emociones, las que están ahí, frustración, orgullo, resignación, remordimiento. El tercer momento, no estoy preparado para irme ni para que me lleven. Las categorías es las órdenes de arresto que les ponen, digamos, los motivos por los cuales son juzgados, que fue la violencia doméstica, y obviamente una relación asimétrica de poder que genera enojo, hostilidad y el sentirse castigados, mucho estrés y síntomas depresivos. En el momento de la expulsión, ya no te queda de otra más que sonreír a la cámara. Dice, si me van a tomar una foto, pues que no salga con cara de matón, que salga mejor sonriendo. Entonces, la categoría es exclusión, separación familiar, aislamiento social, y otra vez implica una cuestión de suerte y de haber estado en el momento y en el lugar equivocado. Eso, como ya se ve en la frase, pues evoca burla, alegría de regresar a México, pero también síntomas depresivos, impotencia y enojo. En la recepción en la frontera, venía solo y al pasar la frontera pensé cuántas cosas dividen a los dos países. No intenté regresar porque tal vez me daban deportación de por vida. Aquí las categorías que surgen son reunificación familiar, porque esta persona dejó su familia allá, y que se enfrentan a la corrupción que hay en México. Las diferencias culturales, obviamente, genera enojo, frustración, soledad, temor, pero también esperanza de que algún día se reunifique la familia. Y el regreso a la comunidad es que México no defiende lo que tiene. Bueno, es el gobierno, no ven por las necesidades de las personas que vivimos en el campo. Aquí, como categoría de análisis, vuelve a ser una relación asimétrica y el estigma. Cuando digo cultura húmeda, ahí hay que hacer una precisión. Quise referirme a que vienen con esta cuestión de consumo excesivo de alcohol. Las tonalidades emotivas asociadas a este momento suelen ser la culpa, la desconfianza, pero también el orgullo de ya venir a regresar a su país, la confianza y el resignarse de que pues ya están nuevamente en casa. ¿Cuál es el continuum emocional de estas personas? También sus relatos fueron estables. ¿Por qué? Porque inician y terminan, uno con culpa, en el caso de Bernie, y en el caso de Jacinto con orgullo. En Bernie con culpa por no haber tenido la oportunidad de enmendar su error y haber defraudado a su familia, por lo que asume una actitud activa estando en la comunidad. Y en Jacinto, porque se siente orgulloso de ser mexicano, de aceptarse como es, y eso es lo que predomina en todo su relato, y opta por una narrativa de restitución porque considera que ya estando en México, él se puede manejar mejor. Vamos ya a la discusión. En tono de rosa, les presento aquí las categorías de análisis y arriba en, ¿cómo se llaman estas? Ay, se me fue la palabra. Arriba donde dice previo a deportación, incumplimiento de normas, azar, suerte, son las categorías de análisis que compartieron todos los sujetos. En rosa está la categoría emocional, la tonalidad emocional que abarcaron todos los sujetos, y en las siguientes están las que predominaron o matizaron de acuerdo al grupo que les presenté. Entonces se ve claro, previo a la deportación todos incumplieron normas y fluyó azar y suerte.
en todos causó frustración, enojo, pero en la generación 1.5 por su historia, desconcierto, en las mujeres miedo y en quienes llegaron antes de los 20 años, culpa. En el segundo momento, todos compartieron ser criminalizados por falta de papeles y compartieron esa impotencia y la ansiedad. En los primeros, 1.5, además, confusión y reclamo, como ellos mencionaron. Yo siempre creí que yo era de allá, a mí nadie me dijo que me podían sacar. En las mujeres, tensión y estrés por lo que viven estando ya en la cárcel. Y en los varones, obviamente, remordimiento por sentir que no aprovecharon la oportunidad. En el momento de la deportación, pues todos fueron catalogados con delitos que ameritan cárcel y a todos, en todos los casos se faltó al debido proceso. Eso provoca en ellos pues sentirse humillados y sentirse incompetentes también. En los jóvenes que llegaron siendo niños, muina, eso lo explicaron muy bien, y vergüenza por sentirse en falta. A mí me llamó la atención que siendo los jóvenes que crecieron y se socializaron en Estados Unidos, mencionen muina, que es un síndrome de afiliación cultural y que generalmente lo conocemos en México, pero no en Estados Unidos. Y me hizo pensar un poco lo que se ha dicho a manera de broma, que en Estados Unidos celebran más el Día de Muertos que en México, y en México celebramos más el Halloween que el Día de Muertos. Entonces ahí está como esas influencias culturales. En las mujeres, en el momento de la deportación, predomina también o matiza esa sensación de incompetencia, el sentir vergüenza por entrar en crisis, por no sentirse adaptadas, por no haber logrado el objetivo de cruzar, y en los que llegan antes de los 20 es la ansiedad por no haber recibido el reconocimiento y el estatus insuficiente que se les otorgó. En el momento de la expulsión, los que en todos se presentó fue la discriminación, la exclusión, los abusos y el maltrato como política, que se resumen en que ellos dicen, a nosotros nos dan un papel en donde nos dicen que nosotros somos illegal aliens, que quiere decir extraterrestres ilegales o extranjeros ilegales, pero las personas con las que yo he tenido oportunidad de conversar me dicen que es algo muy despectivo llamarles así. Todos compartieron ira y hostilidad, y ya no voy a mencionar los grupos, ya están explicados. En los primeros es además incertidumbre, en las mujeres enojo y humillación, y en los otros jóvenes síntomas depresivos y también que los manejan a veces burlándose. En el momento de recepción de la frontera están los abusos en México, corrupción y también apoyos institucionales, los que provocan soledad, abandono, alegría. En los jóvenes es sobre todo el abandono por venir a México después de 20 años y no conocer nada. En las mujeres gratitud por ya estar en su país, y en los jóvenes como temor por llegar a enfrentar, ya lo prevén, la llegada a su comunidad. Y por último, el regreso a la comunidad, pues todos comparten el estigma. De hecho, a mí me decían, no se confíe en todo lo que le digan, algo habrán hecho para merecer la deportación. Entonces, todos sienten vergüenza por estar en falta, pero al mismo tiempo orgullo de que, bueno, pero estamos aquí y estamos vivos. En los jóvenes es esa desilusión que manejan con burla y el deseo de regresar a Estados Unidos. En las mujeres, ya lo mencioné, el sentirse no adaptadas, pero al final se resignan, y en los varones la desconfianza. Ya me faltan como 3 nada más. Ahora, resumo también los continuos emocionales. En la generación 1.5 fue progresiva. Las cosas parecen salir bien a pesar de todo. Ellos confían
en su conocimiento del inglés y en las habilidades laborales. Pero también hay un sentimiento de desidealización de México como el país de sus padres. La frase que les mencioné es muy representativa. En las mujeres, su narrativa resultó estable. Lo que bien o mal empieza termina igual. No lograron cruzar la frontera. Entonces hay frustración en ambas, pero hay matiz. En una es orgullo porque lo volverá a intentar hasta lograrlo, y en otra es nunca más lo volveré a intentar. Y en los jóvenes últimos que llegaron antes de los 20 años, su narrativa también fue estable. Lo que empieza bien, mal termina. Comparten culpa y orgullo, y los matices son: en uno, búsqueda, porque va a manejar su culpa, se hace responsable de sus acciones, y el otro dice: yo me siento muy orgulloso de ser mexicano y de regresar a casa, no lo volveré a intentar tampoco. Las conclusiones. De manera también muy general, puedo decir que en el grupo de personas con las que he trabajado hay varios significados de la deportación. Uno que sobresale es la deportación como castigo, como consecuencia de sus acciones propias, pero en otros dicen no, la deportación es una injusticia grave que nos despoja de derechos, ya sea familiares, sociales, laborales y culturales ya conquistados. La autopercepción que tienen ellos como migrantes deportados en todo el proceso es que no tienen poder y que no recibieron el reconocimiento merecido por su aportación a la economía del país expulsor. Todos coinciden con sentirse aventados, que quiere decir sobajados y humillados, y están conscientes del doble discurso de ambos gobiernos. Ahora, lo que yo propongo, ¿qué hacer ante estas problemáticas como profesionales de salud mental? Es, en primer lugar, combatir el estigma, no reproducir el trato indigno que ya han recibido, acogerlos con hospitalidad, brindarles una atenta escucha, fomentar su autoorganización y su fortaleza ante la adversidad. El último comentario que les quiero decir es que ya hay dos organizaciones de migrantes deportados. La primera se llama Deportados Unidos en la Lucha, y el 9 de septiembre de este año salió que se fundó una nueva organización que se llama Estado 33 Aztlán. Es muy significativo. Las preguntas que me pidieron que pudiera sugerirles, aquí están. Y lo último es las referencias y mis datos, mi teléfono y mi correo electrónico por si se quieren comunicar conmigo. ¿Sí? Aquí están las preguntas, si puede servir de algo. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, un tema muy importante, muy interesante, que justo en este nuevo gobierno se tiene sobre la